Quiero llevarlos al libro de Marcos capítulo 3. Es algo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero no tanto. Pero en el capítulo 3, Jesús está, dice el versículo 1, otra vez. Jesús está otra vez, entró otra vez en la sinagoga. Y vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo visitando la sinagoga. Entraba al templo donde usualmente se leía la palabra. Y se lee todavía. Y dentro de esa sinagoga había ahí un hombre que tenía seca una mano. Algo le había pasado. Y no tenía vida esa mano. Estaba seca. Estaba entre la gente. Seguramente no era la primera reunión, había ido varias veces ahí. Tal vez nació ahí, creció ahí. Y en el versículo 2 dice, le acechaban para ver en el día de reposo si lo sanaría. Buscaban ocasión para acusarlo. Para los judíos y especialmente los religiosos de ese tiempo, era muy sagrado el Shabbat. Ese día nadie podía trabajar. Es fecha que los judíos hoy en día no trabajan ese día, no caminan X metros, se limitan. Los elevadores tienen un sensor especial, ellos no lo pueden ni tocar porque eso es trabajar. Hay elevadores que se llaman kosher, también por la ley no pueden subir escalones, etcétera. Hay mucho rigor en el cumplimiento del Shabbat para ellos. Nosotros celebramos un día después del Shabbat, porque ese día, muy temprano en la madrugada, fue cuando resucitó Jesús. Pero para ellos, el hecho que Jesús estuviera haciendo cosas realmente no era el Shabbat, no era si trabajó o no trabajó, era la envidia, los celos, el coraje que le tenían a Jesús. Ese era el asunto. No era si cumplió o no cumplió la ley. No era si trabajó o no trabajó. Era la persona de Jesús que les causaba problemas. Porque ellos no podían hacer nada. Ellos nomás tenían ahí la pura faramaya, la pura finta. Pero ellos en sí no tenían ningún poder, no tenían ningún respaldo de los cielos. Y cuando Jesús hacía cosas, había un respaldo total de su Padre que está en los cielos. Y mientras Jesús hacía estas cosas, lo único que estaba provocando en el otro grupo de personas era celos y coraje, y lo querían eliminar. Al final de cuentas, ellos fueron los que lo llevaron a la cruz. Ellos fueron los que lo acusaron, calumniaron, y esto es después, ya lo sabemos y lo podemos ver más adelante en otra ocasión. Pero aquí dice en el versículo 3, entonces dijo Jesús a ese hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. Se levanta este hombre, lo manda a llamar enfrente de toda la congregación. Levántate y ponte en medio. Y entonces Jesús hace una pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Pero ellos se quedaban callados. No decía nada. Jesús está lanzándoles a ellos una pregunta. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor, nomás imagínate a Jesús, empieza a voltear a verlos a todos, y dice con enojo y entristecido, dos sentimientos encontrados, enojado. No nos podemos imaginar a Jesús enojado. Casi siempre lo pensamos que puro peace and love. Pero aquí está enojado. Hay algo que lo indigna. Hay algo que lo ofende. Hay algo que lo lastima. Y ve la dureza del corazón de ellos. La otra cosa es que estaba entristecido de no tener compasión de los demás, de no aceptarlo a él que venía como el Salvador del mundo para liberar al hombre, sanar al hombre. No querían recibir nada de lo que viniera de él. Estas dos cosas estaban sucediéndole a Jesús, enojo y por otro lado entristecimiento.
El enojo es un enojo santo, no es un enojo de ira carnal, sino es algo que Dios tiene. ¿Sabes tú que Dios se enoja? Muchos pensamos que Dios no se enoja. Pues lee por ahí Apocalipsis o lee Mateo 24 para que veas que sí se enoja. Sí se enoja. Sí se entristece. Cuando el hombre se obstina y se endurece, a Dios le duele todo esto. Y en el versículo 5 dice que se enojó y se entristeció por la dureza de sus corazones. Algo que lo entristece y algo que lo irrita es la dureza del corazón del hombre. Y dijo al hombre, extiende tu mano. Eso no es un trabajo. Sin embargo le dijo, extiende tu mano. Y el hombre extendió su mano y él la extendió y la mano que estaba seca le fue restaurada. Ahí, en ese momento sucedió un milagro delante de todos. Le dijo, levántate y ponte en medio. La idea era que todos lo pudieran ver, incluyendo a sus opositores. Levántate, ponte en medio, extiende tu mano, la extendió y quedó totalmente restaurada. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Imagínate hasta qué extremo llegaban los celos, hasta qué extremo llegaba el odio, la envidia, hasta destruir a Jesucristo. Querían destruirlo. Hay cosas que endurecen el corazón, hay cosas que se van añadiendo con el tiempo, que poco a poco vamos endureciéndonos, y al endurecernos no dejamos que la semilla brote. Acuérdense que la semilla cae en la tierra y si la tierra se endurece, se apelmaza, atrapa la semilla y la semilla, por más que quiera, está tan dura la tierra que no puede reventar esas capas duras para que salga la luz. Pues esto era lo que estaba pasando con ellos. Ellos no querían creer, no querían que saliera a la luz aquello que Dios les había dado, porque esa dádiva venía de Dios, esa medida de fe. Capítulo 4 de 2 de Corintios nos dice algo desde el versículo 1. Quiero leerles aquí unos versículos en 2 de Corintios 4:1. Dice, el apóstol Pablo está hablando aquí, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay algo en el ambiente, en la atmósfera, en el mundo. Hay un Dios minúscula, un Dios que ha cegado el entendimiento de la gente. Y no solo ciega para que no vean, sino incluye endurecimiento. Hace que seamos incrédulos. Yo era incrédulo. Sabía que existía algo más, pero a la fecha, yo en ese momento, en mi época antes de conocer a Jesús, había la incredulidad. No conocía la realidad de lo que Dios había hecho por nosotros. Y de alguna forma había una dureza en mi corazón. Y hay muchas veces en la vida de mucha gente que el corazón se endurece. Experiencias que hemos tenido, situaciones, nos hemos endurecido de creerle a Dios. Hemos llegado a creerle más a la tecnología y creerle más al dinero y creerle más a nuestro razonamiento y creerle más a las cosas que se nos dicen más que creerle a Dios y a su palabra. Y por lo mismo el corazón va así como recibiendo capas de endurecimiento hasta que finalmente queda hecha una piedra el corazón del hombre. Ya no recibe fácilmente la palabra, ya no cree, está totalmente alejado de Dios, alejado de estas cosas, y entonces el adversario ha ganado terreno en nosotros al endurecernos.
lo que pasó con este grupo de personas que se oponían a Jesús ahí en Marcos capítulo 3, aquí lo está diciendo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento y endureció esos corazones de los incrédulos. Y cuando vemos esta realidad, nosotros tenemos que ir entendiendo que a veces, aún siendo creyentes, nos puede pasar endurecimiento. Nos podemos endurecer. Nos podemos endurecer con nuestro prójimo, con alguien, y pensamos que es una situación entre la persona y yo, y que Dios no tiene nada que ver con esto. Yo quiero a Dios, pero esta persona no la quiero. Y piensas que Dios te entiende a ti, y que aunque tú dices que amas a Dios, tú estás mal con alguien al lado, y tú justificas ese endurecimiento con una persona lateral, y piensas que eso no tiene nada que ver con Dios, que Dios eso no lo va a tomar en cuenta. Pero al endurecerte con tu prójimo, te estás endureciendo con Dios. Para Dios es lo mismo. Y entonces tenemos que dejar que Dios quiebre ese endurecimiento. Él tiene que intervenir a que se quebrante eso. Ahora, yo quiero llevarte a una historia, aquí en Números capítulo 22, aquí hay una historia muy interesante, que parece que aquí se aplica para todos nosotros, capítulo 22, versículo 22. Había un profeta que se llamaba Balaam. Era un profeta que tenía un don de parte de Dios para profetizar, y lo que decía sucedía. Y había muchos grupos, poblaciones y reinados que lo reconocían a él. Y un rey quiso consultar con él y pedirle que profetizara en contra de Israel. Y Balaam tenía unas debilidades. Le gustaba el dinero, le gustaba la fama y se quería mucho a sí mismo. Qué bonito soy, cómo me quiero. Está enfocado hacia su persona. Y entonces cuando estos reyes lo mandan llamar para maldecir a Israel, Balaam se dispone a ir. Y Dios le está diciendo, yo no quiero que hagas eso, Le está diciendo Dios, no uses el don en esa dirección, No se puede usar así. No es para maldecir. A mi pueblo menos, no lo puedes maldecir. Pero Balaam va muy tranquilo, va en el camino. Versículo 22. Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues Balaam montando sobre su asna, y con él iban 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Conste que el asna estaba viendo cosas que Balaam no podía ver. Imagínate, un animal sabe más que el hombre. Wow. Versículo 24. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel del Señor se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla por segunda vez. Y el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaam. Dijo, hasta aquí llegué, hasta aquí te acompañaré, aquí me echo. Y se echó. Y Balaam está encima del asna. Y Balaam azotó al asna con un palo por tercera vez. Ya van 0 y van 3. Ya está ponchada esa pobre asna, ¿verdad? Imagínate. Y entonces el Señor abrió la boca al asna, aunque usted no lo crea. La cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo? Que me has azotado hasta 3 veces. Tú dirás, ya de aquí es cuento, ¿verdad? Esto es rollo, ¿verdad? ¿Está tratando Dios con tu incredulidad? ¿O no? ¿O le crees? ¿Le crees? ¿Ciertamente habló el asna? ¿O como que pues, es una interpretación poética? Habló y punto. Aquí dice que habló. ¿Verdad que sí? Bueno. Entonces, dice, versículo 29, Balaam, y le dice al asna,
porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano y que ahora te mataría. ¡Ay! Y el ángel que está ahí invisible, oyendo toda la plática, y el que trae la espada es el ángel. A ver, tócala para que veas con quién te vas a meter. Y el asna le dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Fíjate, el asna está tratando de explicarle al otro bruto: oye, digo, ¿así me porto siempre o hay algo novedoso? No, pues nunca te has portado así. Entonces, ¿qué? Tiene que estar pasando algo, ¿no? ¿No te has preguntado? Pregúntate. Le está pidiendo el asna a él. Pregúntate. No, pues nunca te has portado así. Pues entonces, ¿por qué me estoy portando así? Pregúntate. Y entonces, versículo 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Ese ángel es la teofanía de Cristo antes de venir al mundo encarnado. Se inclinó. Nosotros no nos inclinamos ante ángeles, ante nadie, solo ante Cristo. Y ahí este hombre reconoció. Ahora, este animalito podía ver el mundo espiritual, podía ver cosas, y ni te las gastes. A veces tú dices: si yo no lo veo, no cuenta. Pero a Dios no le importa si tú lo ves o no lo ves, puede que otros sí lo estén viendo, y a Él sí le interesa. Y esta asna estaba viendo a ese ángel, y el hombre no entiende y maltrata a esta pobre asna. Le está dando duro hasta quitarle el aliento. El asna dijo: ya no avanzo, ya no puedo contigo, ya me cansé, estoy viendo la amenaza, y si me meto ahí me va a hacer picadillo, y a ti también. Y cuando le quita la venda, Dios le quita el velo que le cegó el entendimiento. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Cuando Dios le quita ese velo, él ve ese mundo espiritual. Y cuando lo ve, se queda helado, se queda frío y dice: ay, asna, qué bueno que te paraste, qué bueno que me estorbaste, qué bueno que no seguiste avanzando porque nos hubieran triturado. Ahora entiendo, ahora creo, porque lo estoy viendo. Por ahí decía un amigo mío misionero, me decía: es que hay que orar así: Señor, haznos buenos, haznos santos, haznos justos, haznos. Así como ese asno que ve el mundo espiritual, que puede percibir las cosas, porque muchos de nosotros están enfrente, ni las vemos, ni las detectamos. Está tan endurecido el corazón que no podemos ver. Tenemos unas escamas como las que tuvo el apóstol Pablo. El Salmo 115, aquí hay un salmo que nos habla de cómo puede endurecerse el corazón del hombre, y una de ellas, aquí lo describe en el Salmo 115. Este salmo Jesús lo cantaba en las Pascuas. Hay un canto, el único que aparece en los evangelios, que se llama el Jalal. Y cantaban del Salmo 115 al Salmo 118. Lo cantaban esa noche, estaban cantando ese salmo. Ellos le ponían la entonación y lo cantaban. No sé si lo sigan haciendo hoy en día los judíos, cuando celebran su Pesaj o su Pascua. Pero aquí dice, versículo 1 del Salmo 115, dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas y no pueden oír. Tienen nariz y no pueden oler. Tienen manos y no pueden palpar. Tienen pies, no pueden andar. Y no hablan con su garganta. Y semejantes a ellos
son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Balaam no podía ver, no podía oír, de hecho no podía avanzar, porque cualquiera que los hace o confía en ellos, se hace como ellos. Para Balaam, lo que le estaba pasando es que su corazón se había endurecido porque había una oferta de por medio, había dinero de por medio, había fama de por medio, había prestigio personal de por medio, había algo para él. Su ídolo era él mismo, tenía un ídolo enfrente. Y eso le impedía ver, le impedía oír, le impedía tocar o avanzar. Estaba continuamente siendo estorbado. Y eso se tenía que ser quebrado. La única forma, la revelación, es la que nos ayuda a que se quebrante esa caparazón, ese velo que nos ha cegado el entendimiento. Y si estamos hablando de la dureza del corazón que lastimó a Jesús, que enojó a Jesús, podremos ir ahí a Marcos capítulo 16, vayan conmigo a Marcos capítulo 16. Y nos dice lo siguiente. Marcos 16, versículo 9, Cristo ya murió en la cruz y resucitó, según lo que relata aquí Marcos. Y en el versículo 9 dice lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día. Ahí dice el primer día, ¿verdad que sí? Ok, si dice el primer día, quiere decir que es inmediatamente después del Shabbat, porque el Shabbat es el sábado, es el séptimo día, es el último día, y luego Jesús resucita temprano en el primer día. Nosotros celebramos los domingos porque es temprano, fue la celebración, la que hacemos nosotros es la resurrección, por eso estamos aquí. Nos reunimos porque celebramos ese día, la resurrección de Cristo. Somos un pueblo que cree en la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección y celebramos la resurrección. ¿Sí estamos entendiendo? El primer día de la semana es, por decir, la inauguración de un nuevo tiempo que Dios hizo. Y entonces aquí dice que en el primer día de la semana, después de que Jesús había resucitado, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Imagínate, esta mujer tenía 7 demonios. ¡Wow! Si con uno ya tienes. Este tenía 7 y se los echó fuera a todos. Y esto es algo muy interesante porque es la primera mujer que ve a Cristo resucitado y va y lo anuncia. Vamos, ella fue la primera evangelista que tenemos ahora en el Evangelio. Es la primera mujer que va y evangeliza a los mismos apóstoles. Y yo creo que porque la primera mujer que regó el tepache, como dicen por ahí, fue la mujer, allá en el Edén. Fue la que comió del fruto y nos metió en una situación complicada, junto con Adán. Pero ella fue, dice ahí Pablo, la mujer fue la que fue tentada y la que comió primero. Entonces, curiosamente al final, ya cuando el Evangelio está aquí establecido, resulta que es una mujer la que está anunciando la resurrección. Ella está anunciando algo muy importante. La resurrección es básico en el Evangelio. Si no se anuncia el Evangelio, si no se anuncia resurrección en el Evangelio, no está completo el Evangelio. El Evangelio está completo. La cúspide del Evangelio es la resurrección. Después de la muerte de Cristo, la resurrección es fundamental. El Evangelio no se completa hasta que ya está hecho la resurrección. Y esta resurrección es la que salva. Esta resurrección es la que incrementa y justifica al hombre. Porque Abraham, cuando subió al monte para sacrificar a su hijo, que le había pedido Dios, sacrifícame a tu hijo, a tu único, Génesis 22. Cuando va subiendo, Abraham va con una consigna de obedecer a Dios, pero algo dentro de su corazón le decía: yo te creo a ti, Señor. Tú me prometiste descendencia y me dijiste que por medio de él yo iba a tener una descendencia como las estrellas de los cielos. Tú me prometiste descendencia, pero me lo estás pidiendo, te lo voy a entregar, pero yo no sé cómo le vas a hacer. Lo único que puedo creer y pensar, eres poderoso para resucitar aún a los muertos. Romanos capítulo 4 nos relata que esa fe de resurrección de Abraham fue la que lo justificó a él.
esa fe. Abraham no conocía la palabra resurrección. Ahí fue donde empezó a decir, Dios es poderoso aún para levantar a los muertos. Y esa fe lo justificó a él. Y esa fe nos justifica a nosotros, porque hemos creído que Cristo ciertamente resucitó. No tenemos ninguna video, no tenemos ningún clip, no tenemos nada que nos pueda sustentar más que la palabra. La palabra de Dios nos está diciendo, Él resucitó. Y cuando tú le crees a la palabra y tu corazón se ablanda y dejas que entre este mensaje, entonces crees y entonces Dios ya no está triste y no está enojado. Pero cuando no le creemos, se entristece y se enoja. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso creemos en el Evangelio. Y por eso quiere Dios que le creamos y lo anunciemos a otros para que crean. Y hay un gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y cree que Cristo lo ha perdonado con su sangre en la cruz y que lo ha ahora salvado y le ha dado ahora vida a través de la resurrección también. Cuando eso sucede, entonces la ira de Dios y la tristeza de Dios es quitada de encima de esa persona. ¿Sí me explico? Por eso es importante anunciar el Evangelio por todo el mundo, para que todas las naciones crean y se salven. ¿Sí? De no ser eso, de no creer, de resistir el Evangelio, de no creer en la resurrección, habla de un endurecimiento del corazón y va a pasar lo que le pasó a Jesús en esa sinagoga. Va a haber tristeza, se entristece y también se enoja. Y cuando hablamos del enojo de Dios, hablamos de juicio. ¿Me están siguiendo? El enojo de Dios es juicio. Es el infierno. Dios no quiere eso. Dios quiere que le creamos. Dios quiere que tú lo aceptes, que creas que resucitó, aunque nunca lo hayas visto. Lo único que pide de ti y de mí es que le creas. Créele. El hombre endurece el corazón y dice, no le creo. Fíjate lo que pasó aquí. Versículo que sigue, versículo 10. Fue a ellos y les hizo saber que habían estado con él, que había resucitado. Y estaban ellos tristes y llorando. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No le creyeron. No le creyeron. El anuncio del Evangelio es locura para mucha gente, aún para los apóstoles. Aún para los que se dicen creyentes. Como que esa parte como que no la asimilamos, como que todavía no nos entra claramente la realidad del poder de Dios sobre la muerte. Pero en el versículo 12 dice, pero después apareció en otra forma. Jesús apareció en varias formas, en diferentes ocasiones después de su muerte y resurrección. Yo tengo apuntadas 12 formas, no las voy a mencionar, que apareció Jesús. En diferentes formas, en otra forma, se apareció a ellos. No lo reconocían. Magdalena creyó que era un hortelano. Los caminantes de Maús pensaban que era un extranjero que andaba por ahí. Pedro y los discípulos cuando estaban pescando pensaban que era una persona que estaba en la orilla. No lo tenían identificado. Venía de otra forma, dice la Escritura. Y sin embargo era Él. Era Cristo. Así es que hay alguien que está a tu lado que puede ser Jesús en otra forma. El que está a tu lado puede ser que está Jesús de otra forma. No te asustes lo que estoy diciendo, no es herejía. Si es creyente en Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo. Y si es miembro del cuerpo de Cristo, entonces tienes a alguien ahí muy cerca de ti y lo tienes que amar como a Cristo. Están muy serios, ¿eh? Estás diciendo, no hombre, de al lado que va a ser Cristo ni que nada, yo lo conozco, está pero rechueco. Pues ahí va, ahí la lleva. Se va a tener que, porque si tenemos a Cristo en el corazón, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y nos tenemos que amar los unos a los otros. ¿Sí? No podemos amar a Dios en quien no vemos, ¿sí? Y decir que no amo a mi prójimo a quien sí vemos. Jesús no te va a aceptar esa teología. Te acepta la que dices, yo amo a Cristo y amo a mi prójimo como a mí mismo. Es así prospera. Versículo que sigue, versículo 14.
Bueno, en versículo 13 dice, ellos fueron, se los hicieron saber a sus discípulos y ni aún a ellos les creyeron. Se iban dos. ¿Se acuerdan de la burra de Balaam? Se iban dos, no le creen. Versículo 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, ¿sí? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les reprochó, les regañó, se molestó con ellos. Jesús les había dicho ya más de 3 veces, aquí en el libro de Marcos hay 3 ocasiones donde dice, me van a golpear, me van a escupir, me van a maltratar, me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. Y ellos lo oían y, pues sí, no, está bien. Decían, pues quién sabe qué estará diciendo. Y al rato volvía a decirlo. Me van a maltratar, me van a torturar, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Y todos diciendo, pues ahí está otra vez diciendo eso. Yo no sé qué le pasa, porque cada rato anda diciendo eso. Y a la tercera, me van a golpear, me van a coronar con espinas, me van a latigar, me van a crucificar, y al tercer día voy a resucitar. Y oyendo eso, como diciendo, pues quién sabe, trae ese, cada rato lo está diciendo. Y no entendían. El día que pasó, tampoco lo entendieron, tampoco lo creyeron. Se habían endurecido sus corazones. Y Cristo no quería sus corazones endurecidos, quería corazones ablandados. Ahora te voy a decir cómo es que trabaja Jesús para ablandarlo, pero vamos a Romanos 2, te voy a dar algo aquí en Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4, el apóstol Pablo dice esto: ¿están menospreciando ustedes las riquezas de su benignidad? O sea, por ser tan bueno Dios, ¿acaso se está endureciendo tu corazón? Vamos, que te está yendo tan bien, que te estás olvidando de Dios. ¿Te estás endureciendo porque te está yendo bien? ¿Te estás endureciendo por todas las benignidades de que te perdona una vez y te perdona otra vez y te perdona otra vez y tú sigues confesando el mismo pecado y estás tan acostumbrado a pedirle perdón por el mismo pecado que te estás endureciendo y ya te habituaste a tu pecado y estás contento? Ya sé que nomás me tengo que ir a confesar y ya, es el mismo pecado, es la misma penitencia, ahí muere. ¿Es así? ¿Estás menospreciando las riquezas de su benignidad? ¿Las riquezas de su paciencia? ¿Cómo Dios ha tenido paciencia contigo? ¿Conmigo? ¿Menosprecias esa paciencia? A veces llegamos y decimos, Señor, perdóname, ten paciencia conmigo, me falta mucho, necesito crecer, necesito conquistar esta área de mi vida, ten paciencia conmigo, Señor. Digo, Señor, sí, tengo paciencia contigo, pero tú también, ten paciencia con los demás. Y luego, ¿qué más me dice? La longanimidad, esa largura de tiempo que te está dando a ti para que su bondad te alcance y está ahí contigo. Dice, ¿estás tú menospreciando esto? Ignorando que el proceso de Dios en tu vida, ese proceso te está llevando al arrepentimiento. Vamos, es tan bueno Cristo que nos tiene que llevar a un punto donde la dureza se quiebre. Ha sido tan bueno Cristo con nosotros que necesitamos que te detengas y te des cuenta qué bueno fue Él y que gracias a eso te llevó al arrepentimiento. Mira, esta mujer María Magdalena, no lo sé, no nos dice la Escritura, pero dice que le sacó 7 demonios. Es probable que haya sido una de esas mujeres que le lavó los pies a Cristo. ¿Y por qué le lavó los pies a Cristo? ¿Por qué llegó a ese punto de besar sus pies, de ungirlos con aceite? ¿Por qué llegó a arrepentirse esa mujer así? ¿Sabes por qué? Porque vio la benignidad de Cristo en su vida. De que no le pagó como merecía pagársela, que no la trató como merecía tratarla, sino al contrario, la trató de una manera
como una dama, y la honró, y la bendijo, y la recibió. Nadie ha hecho eso con ella. Y ella tenía demonios por todos lados, ni quien se acercara. Y sin embargo, la benignidad de Jesús sí la recibió. Y es más, le dio el privilegio de ser llamada la primera evangelista de toda la Biblia. Esa benignidad es tan poderosa que cuando toca a gente que sabes que tú no mereces que así te tratara Dios, y sin embargo te das cuenta que te trató así, no te toca otra más que arrepentirte y ponerte a su servicio. La mayoría de la gente que le sirve a Cristo son gente que vieron la benignidad de Dios tan poderosa, inmerecida, y reaccionaron de una manera tan radical para servirle a Él. Pablo es un caso. Vio la benignidad de Dios, el trato de Dios, lo dejó ciego, pero ni siquiera eso, le llegó a un punto donde casi estaba dándose cuenta que estoy perdido delante de Él, y sin embargo Dios no lo fulminó. Y esa benignidad lo trajo un arrepentimiento, y ese arrepentimiento solamente hizo que él fuera un doulos, un siervo de Cristo hasta la muerte. ¿Sí? Versículo 5. Pero por tu dureza, esta dureza que se acumula en la vida, eventos de tu vida que te han hecho endurecerte, de ya no creerle a la gente, de ya no creerle a esto y al otro, te vas endureciendo, o te endureces contra Dios, que porque no te contestó tu oración, o porque no te hizo el favor que tú querías, o qué sé yo, y te vas endureciendo, porque ves que otros sí y a ti no, y como que comparas y compites, y empiezas a sentirte como que Dios no está a tu favor, y en esta lucha que tú traes, ahí, yo quiero decirte una cosa, se endurece tu corazón, por tu corazón no arrepentido. Esa dureza habla de no arrepentimiento. Hay gente que dice, no lo perdono y no me arrepiento, sin darse cuenta que solo se están poniendo la soga al cuello, se están hundiendo. Atesoras para ti mismo. ¿Qué atesoras para ti mismo cuando te endureces? La tristeza de Dios y la ira de Dios. Aquí dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí estamos viendo Marcos 3 otra vez. Jesús ve la dureza del corazón de ellos, que Cristo es benigno. Si hubieran gozado, qué bueno eres tú, lo sanaste, se le recuperó el brazo, gloria a Dios, lo teníamos aquí siempre y nunca no, ¿cómo es posible que vaya? O sea, se endurecieron en vez de celebrarlo, se endurecieron. Y al endurecerse, esa gente se estaba preparando para la ira de Dios. ¿Sabes cuál es la ira de Dios? El infierno. Esa es la ira de Dios. Se entristeció Cristo. Se enojó porque no apreciaron lo bueno que Él es. Vamos al libro de Jeremías y ya termino con esto. Capítulo 23, versículo 29. ¿Cómo romper la dureza? ¿Sabes tú que cuando crucificaron a Cristo, sabes lo que hicieron? Lucas 23. No vayan ahí, pero te voy a decir nada más lo que hicieron. Lucas 23. Están los discípulos viendo a Cristo crucificado desde lejos. No se querían acercar porque tenían temor que los agarraran a ellos también. El centurión dijo, este es un hijo, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero más atrás hay un grupo de personas que me llamó mucho la atención. Que la gente cuando vio a Cristo muerto y el velo rasgado, claro, ellos no lo vieron, estaban a medio kilómetro de distancia, pero vieron los cielos que se oscurecieron y las rocas que se partieron, y la tierra que tembló y todo lo que estaba pasando ahí, y lo vieron. ¿Sabe lo que le pasó a esa gente? La gente empezó a golpearse el pecho.
¿Por qué se golpeaban el pecho? A veces lo usamos de broma. Ay, sí, puro golpe de pecho. Pero déjame decirte lo que significa. Ablándame, Señor. Quebrántame, Señor. Afloja esta tierra dura. Aflójala, Señor. Hazme entender lo que estás haciendo. Hazme entender lo que significa, lo que tú hiciste ahí. Ayúdame, Señor. Ablanda mi tierra. Derriba estos muros de dureza, de orgullo, de necedad humana. Ayúdame. ¿Y sabe lo que está haciendo Dios ahorita? Versículo 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego? ¿Sabe lo que está pasando ahorita? Hemos leído varias escrituras. ¿Y sabe lo que pasa cuando lees la Biblia? El fuego viene. Y esa puerta de fierro que tenemos en el corazón la empieza a derretir. Esos cerrojos los empieza a derretir. Esa dureza la empieza a ablandar. ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra está entrando como martillo. Tú no te das cuenta, pero si realmente tú amas a Cristo y quieres más de Él, ese martillo está golpeando y está ablandando y está haciéndote decir: ¿sabes qué? Qué grande es mi Dios, qué bueno es Dios conmigo, qué misericordioso Dios. ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? ¿Quién soy yo para no perdonarlos? Si a mí me perdonó. Esta palabra te está quebrando, está rompiendo esa dureza que está ahí adentro. Es lo que está haciendo. Tú no te das cuenta, pero lo está haciendo. Allá adentro en tu mente le está dando unos marrazos que no te imaginas. Está reventando aquellas áreas duras que se quedaron endurecidas por una mala experiencia que tuviste en la vida, por una decepción, una frustración, una amargura que estaba ahí adentro. Viene el martillo y lo rompe, hasta que finalmente esta mujer que tenía 7 demonios, ya no tenían dónde esconderse los demonios detrás de esas piedras. Se tuvieron que salir todos. Ya no había escondites, porque ahí se escondían los demonios, en esas cavernas de su corazón. Pero cuando llegó el amor de Cristo y la palabra de Cristo, hizo polvo todo. Ahora vamos al capítulo 51 de Jeremías y termino con esta última escritura. Dice esto, versículo 20: la palabra ha sido lanzada. Has oído la palabra, tú y yo la oímos, yo también la oigo. Y me está ablandando. Cada vez que la oigo me ablanda. Porque yo quiero que esa semilla caiga en buena tierra y dé fruto. Donde está dura la tierra, no puede entrar. Donde hay dureza, no puede entrar. Versículo 20, capítulo 51 de Jeremías. Es el mismo profeta, pero ahora mira lo que dice, versículo 21. Ahora tú eres mi martillo. Ahora te voy a usar a ti. Te voy a usar a ti. Te voy a usar a ti, iglesia. Martillo me sois para ir a romper muros. ¿Cómo lo rompemos? ¿Le decimos a la gente de qué se va a morir? ¿A eso se trata? ¿O de qué se trata? No. Ustedes son martillos cuando alaban mi nombre. Ustedes son martillos cuando oran e interceden por sus amigos y familiares. Ustedes están intercediendo y son martillos y están ablandando espiritualmente a que ese Dios de este siglo se quebrante y se retire y suelte a tu familiar, a tu vecino, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ustedes son mis martillos. Martillos me son. Armas de guerra. Y por medio de ti, por medio de ustedes, voy a quebrantar naciones. ¿Cómo las quebrantaremos? Desde aquí podemos quebrantar Venezuela. Desde aquí podemos quebrantar la Cámara de Senadores. Desde aquí podemos quebrantar a mucha gente difícil, a los musulmanes. Desde aquí los podemos quebrantar. Orando, intercediendo por ellos, pidiéndole a Dios misericordia sobre esa gente. Ten misericordia, Dios. No te enojes con ellos. Guarda tu ira, Señor. Ahorita no. Déjame darle 2, 3 marrazos más hasta que se ablanden, hasta que se entreguen, hasta que se llenen los estadios de Pakistán y de Irán y de México alabándote a ti. Yo quiero ver eso. Entonces dice el Señor: ¿quieres ver eso?
ok, tú eres mi martillo, tú eres mi arma de guerra, y por medio de ti voy a destruir reinos de las tinieblas. Por medio de ti, todo lo que aten ustedes en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ustedes van a destruir reinos de las tinieblas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y ahí donde estamos, dile al Señor. Yo creo que lo más importante ahorita es pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname por la dureza de mi corazón. Díselo. Perdona la dureza de mi corazón, perdona mi incredulidad, perdona mi necedad, Señor, perdona mi pecado, y ven a mi corazón, Señor. Tú eres el martillo más poderoso. Quebranta mi corazón y permite que yo te sirva. Yo quiero ser martillo en tus manos, arma de guerra en tus manos, para liberar a mi familia, a mi colonia, a mi ciudad, a mi nación y a las naciones, por medio de la alabanza y la oración. Señor, úsame, y por medio de mí, Señor, úsame a mí para destruir reinos de las tinieblas, reinos de injusticia, reinos de corrupción, reinos de pecado, fortalezas de las tinieblas donde el diablo se esconde. Ahí, en el nombre de Cristo, Señor, úsame. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, hasta que sea ablandado todos los corazones de los hombres y vengan al arrepentimiento y a la reconciliación contigo. En el nombre de Jesús te doy gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eres la luz que alumbra mi vida, y eres la luz.